Storytelling refiere a una expresión anglosajona que se desglosa en dos palabras: historia, story, y contar, telling. Se podría describir como una narrativa cautivadora de sucesos con un mensaje final que deja un aprendizaje o concepto. Enhanced Storytelling. La narración mejorada por la tecnología es un diferenciador clave en la competencia de redes sociales. Respalda cualquier ganancia significativa en vistas, comentarios y gustos. Transmedia Storytelling. La narración o narrativa transmedia, también conocida como narración multiplataforma, es la técnica de contar una sola historia o experiencia de historia a través de múltiples plataformas y formatos utilizando las tecnologías digitales actuales. Muy bienvenidos, ya estamos en el chat presencial con expertos en la materia. Y bueno, hablando de este súper tema, el término storytelling y lo que es narrativa transmedia, se ha puesto últimamente, pues no de moda, despierta mucha curiosidad e interés para saber de qué trata esta técnica que lleva décadas de su creación, pero se ha convertido en un furor de pues esta narrativa transmedia a la hora de convertir mensajes a través de plataformas digitales, redes sociales y demás. Pero para que sepamos muy bien sobre este tema, está con nosotros Juan del Cerro, que es fundador y director en Disruptivo TV y Social Lab México. Gracias, Juan, por regresar a Digital. Muchísimas gracias, Rocío. Encantado de estar acá. Un placer que vengas. Igualmente, me da mucho gusto presentarles a otro gran experto, que es Alex Valencia Serpel, fundador y director de estrategia en Tievoli. Gracias, Alex. Muchas gracias, Rocío. A ver, ¿quién toma la palabra? ¿Por qué storytelling? Storytelling ya se usaba desde la época precaria de la publicidad, ¿no? Pues desde antes, digo, la verdad es que Alejandro está haciendo un doctorado en el tema, entonces quizá tiene un poquito más ese bagaje. Nos decías pues, que afuera del aire que hasta de las pinturas rupestres, ¿no? Sí, en realidad, digo, storytelling, yo creo que, sí, claro, me parece que desde que el hombre se reunía alrededor del fuego, ya contaban historias, ¿no? Sobre el movimiento de los astros, sobre cómo cultivar la tierra, sobre cacería, ¿no? Y como les comentaba hace un rato fuera del aire, para mí las pinturas rupestres son la primera representación de cómo plasmar historias, ¿no? Bueno, no solo para mí, para muchos, pero como les decía, para mí las Instagram Stories de aquel momento, Me ¿no? encanta. Era lo que había. Pues el Instagram Stories, el storytelling. Pero ahora, ¿por qué lo retoma la gente, Juan? ¿Y cómo es que lo puedes bajar para comunicar y enganchar o tener más conexión, digamos, también más empatía con la audiencia? Lo que pasa ahora, Rocío, es que todo el tiempo nos estamos comunicando y ahora la gran mayoría de nosotros somos creadores de contenido. No, antes si, por ejemplo, tú querías poner un negocio, pues tú ponías tu negocio y pues quizá alrededor de tu changarro repartías flyers, o sea. Pero si hoy pones un negocio, pues lo más probable es que, bueno, no tienes que, pero te va a servir muchísimo crear contenido en redes sociales, que la gente te conozca. Entonces, pues, ¿cómo le haces para lograr que la gente te conozca y quiera venir y quiera conocerte? Pues contando historias, contando tu historia como emprendedora, contando la historia de tu negocio. Y entonces, pues el storytelling se vuelve una herramienta para todo aquel que quiera conectar con una audiencia. Es esto, esta narrativa, esta narración, porque a final de cuentas eso es lo que nos lleva el storytelling. Para ser un buen storyteller, ¿no? Un buen narrador, ¿qué elementos tenemos que considerar, Alex? Muy buena pregunta. Para mí, yo respondería primero 3 preguntas. Preguntaría qué quiere contar, o sea, respondería el qué. Enseguida contestaría, si no es que antes, pero enseguida contestaría el por qué o para qué lo quiere hacer. ¿Cuál es el propósito de contar esa historia? ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué objetivo busca, persigue, etcétera? Y el tercero sería quién se lo quiero contar. O sea, también tienes que entender muy bien quién va a ser tu audiencia, ¿no? ¿Le estás contando algo o a tu mamá o a un grupo de amigos? ¿Es una presentación en la escuela? Pero si quieres enganchar con un o es número una de audiencia gente. enorme. Ajá. Y tienes que entender cómo se compone esa audiencia, dónde está, qué plataformas usa, no está en redes sociales o no, ve televisión o no, lee periódico o no. Y entonces entenderás mejor esa audiencia contestando también el quién. Entonces, para Pero mí, serán historias cortas las que más se enganchan ahora. por supuesto, los formatos cortos cada vez se utilizan más, ¿no? La audiencia aguanta menos formatos largos, ¿no? Y por Solo ahí... que quieras ir al cine, ¿verdad? Claro. Pero mira, justo ahorita que estoy pensando, claro, en el día a día es más fácil contar una historia en un minuto, en un videíto. Pero, por ejemplo, yo soy fan de las películas de superhéroes. No sé si podemos decir los nombres Claro, de Marvel las y todos estos. Pues Marvel lleva desde el 2006 con la primera película de Iron Man contándonos una historia conectada a lo largo de 20 películas y yo no puedo esperar a que salga la que sigue. Pues Star Wars, ¿no? No, o sea, claro, una historia cortita no significa que sea mejor. Es más fácil quizá de hoy producirla y subirla. Pero pues las historias largas también tienen eso que te enganchan y que no puedes esperar a que te sigan contando la siguiente parte, ¿no? Así es, pero por ejemplo, ahora en los
todos los micrositios, las redes, los canales digitales, nos dan muchos elementos para que podamos ser contadores de historias y tengamos mucha más penetración con nuestras audiencias o quienes nos siguen o nos ven, ¿no? Claro, y creo que eso conecta, y con lo que decía Juan, conecta perfectamente con transmedia, que es justamente, ¿no? Que es diferente a multiplataforma, exacto, ¿no? Porque multiplataforma para mí es el mismo contenido en diferentes... en un celular, en una tableta, en una computadora, en una televisión, pero el contenido es el mismo. Eso no es transmedia realmente, ¿no? El transmedia es justo, ¿no? Esta posibilidad de una historia la cuento en cine, otra en un cómic, otra en un libro, otra en una revista, es decir, puede ser la otra misma en redes historia, sociales. Pero contada diferente para Instagram, para YouTube, para cine, para tele. Porque las audiencias son diferentes y en cada canal buscan algo distinto, ¿no? Yo, por ejemplo, pues hago contenido sobre impacto social y emprendimiento en LinkedIn y en TikTok. Que lo cuentas distinto. Claro, lo tienes en LinkedIn me puedo echar la misma historia contada en, no sé, en 1000 palabras, y en TikTok la tengo que contar en 30 segundos, porque la audiencia de un lado y del otro esperan y buscan formatos muy diferentes. ¿Tú usas el mismo lenguaje, no? No, por supuesto que no. O sea, siempre trato, yo tengo una fórmula del ADN de la comunicación de impacto y siempre tiene que ser accesible. Pero no es lo mismo accesible para un público empresarial que accesible para los chavos de abajo de 23 años. Porque además LinkedIn es una red social, pero de trabajo principalmente, ¿no? Exacto. O sea, más que nada, para trabajo. Juan del Cerro está con nosotros y también Alex Valencia. Estamos hablando de Transmedia Storytelling, o como le quieras llamar, Storytelling y narrativa transmedia o transmedia. En un ecosistema digital saturado de estímulos, donde los consumidores buscan saltarse la publicidad, las marcas necesitan contar buenas historias para captar la atención. Es ahí donde el storytelling y el neuromarketing se convierten en dos técnicas imprescindibles para mejorar el posicionamiento de una marca e incrementar su volumen de ventas. Según datos de Harvard Business Review, el uso de neuromarketing es determinante a la hora de identificar una marca o producto a partir de cómo se perciben las historias contadas por las empresas. Es ahí donde el storytelling se convierte en una herramienta clave para el neuromarketing y los marqueteros, que necesitan crear contenidos dirigidos a un consumidor en específico. Sobre todo porque las empresas buscan colocar sus productos en el cerebro de sus consumidores a partir de algo que ya experimentaron previamente. Por ejemplo, cuando leemos una receta, se activan en nuestro cerebro dos áreas, la de Wernicke y la de Broca, relacionadas con la comprensión y el procesamiento del lenguaje. Pero si nos cuentan una historia que nos hace recordar las recetas que hacían nuestras abuelas, que evocan aromas y sabores como la vainilla y el chocolate, se habrán involucrado nuevas áreas cerebrales. Ya no solo serán las áreas de la comprensión y procesamiento del lenguaje, sino también los sentidos del olfato, la vista, el gusto y la memoria. En suma, storytelling impacta en el cerebro de todos nosotros cuando cualquier historia atrapa nuestra atención y conecta con nuestra memoria. Concepto clave para entender la narrativa transmedia o la reinvención de storytelling es la distinción entre los medios y la plataforma. Los medios de comunicación son el propio contenido muchas veces y la plataforma es cómo se distribuyen y difunden esos medios, que pueden ser web, impresión, podcast, radio, redes sociales, etcétera. Y existe además en la intersección múltiples disciplinas académicas y prácticas creativas, y como hemos visto, generalmente esto deriva en una historia que se cuenta a través de estas múltiples plataformas o medios. El storytelling es una técnica que ha sido utilizada por los estrategas digitales hace ya bastante tiempo. Hemos descubierto que es una excelente manera para conectar con las audiencias. A la gente le gusta que le contemos historias y a través de estas historias las marcas generan cercanía y altas conexiones emocionales. Esta es una gran ventaja de cualquier estrategia digital. Te invito a conocer un par de formatos bien interesantes: Historia para Tontos y Leyendas Legendarias. Dos podcasts que podrás encontrar en alguna plataforma de streaming que hacen muy bien esto: contarnos buenas historias que conectan con las audiencias y que cumplen su cometido. En esta emisión de Digital hemos visto un tema que de verdad es extraordinario y que va a dar para muchos capítulos más, y por supuesto lo estás usando en tu día a día. Storytelling o narrativa transmedia, los dos términos vienen al caso. ¿Con qué nos quedamos de este gran tema, Juan? Mira, lo que yo quisiera decirle a la gente es que hoy en día entre tú y la audiencia no hay filtros.
En la palma de tu mano, en tu celular, tienes una herramienta increíble para contar historias, para lograr tus objetivos, para llegar a tu audiencia. Ahora, mucha gente le da miedo empezar porque cree que tiene que ser una superproducción y que el contenido se tiene que ver increíble. No es cierto. Ponle grabar a tu celular, cuéntanos tu historia lo más sencilla posible y eso en automático va a hacer que empieces a conectar con una comunidad que eventualmente se va a acercar a ti. Muchas gracias, Juan del Cerro. Todo un fundador y director en Disruptivo TV. Ahí están sus redes y Social Lab México. Gracias por regresar a Digital, Juan. Y Alex Valencia, ¿con qué nos quedamos de este tema? Yo me quedo con que todos somos storytellers, ¿no? Pensemos, nadie que nos esté escuchando o nos esté viendo piense, yo no. Todos contamos historias, todos somos buenos contando historias. Aquí la parte relevante de la recomendación es identifiquemos con cuál versión de storytelling nos sentimos más cómodos, ¿no? ¿Qué formato, qué plataforma nos gusta utilizar más? Y a través de eso vamos a transmitir una historia mucho más cómoda, más genuina, más honesta. Y con eso vamos a conectar mucho más con personas. Para mí las historias son relaciones, ayudan a construir relaciones. Y somos seres sociales que nos relacionamos. Muchas gracias. Alex Valencia Serpel, fundador y director de estrategia en Tieboli. Muchas gracias por venir a Digital. Muchas gracias. Un placer, Alex, que nos hayas acompañado. Y gracias a ti por tu interacción, tu conexión y tu atención. Soy Rocío Brauer y a nombre de todo el equipo de Digital te esperamos en la siguiente emisión. Y recuerda que esta conversación está anclada en nuestros bloques de @digital_CTV, en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí, Juan del Cerro y Alex Valencia nos han contado muchas más cosas. Entérate.